Hola, 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 hola. Saludos desde donde se estén conectando de cualquier parte del mundo, Roberto. Desde Canadá, bueno, no sé ya en qué parte del mundo te encuentres. Vamos a llamar a Iván, vamos a llamar a Iván con Iván. Persona pues que va a estar hoy conectada conmigo comentando un poco de su historia, que Buenas. no sé cómo me ves tú, cómo está mi señal. Te escucho bien entrecortado. ¿Me oyes ahora, Erika? En la conexión. Ahora sí te escucho. ¿Me Ahora oyes sí. bien? Vale, Ahora pues sí, nada, perfecto. buenas tardes. Pues eso, como siempre, empezar dándote las gracias por esta oportunidad de poder expresarme y poder contribuir con, pues eso, con tu audiencia, contando mi experiencia, como digo siempre, desde la más absoluta humildad y por si le puede, pues eso, si le puede funcionar a alguna persona. Como todo, es una opinión y como toda opinión está sujeta a qué pasa, que ahora mismo esta opinión me está funcionando, me está trayendo buenos. No sé esto, no sé si va muy bien. Sí, estoy viendo que como que se... ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, ahora sí seguimos. Vamos a ver, vamos a ver ahora. ¿Me has oído la introducción? Un poco, Vale, un pues la poco. repito. Pues eso, Adelante. que muchas gracias por la invitación y sobre todo es lo que quería aportar, la experiencia que he tenido, que como digo, es una opinión y como opinión está sujeta a cambio, pero Claro, ahora mismo esta opinión y esta forma de, digamos, de trabajar me está llevando beneficios en todas las áreas, tanto en la área interna como en la área externa. Entonces, por eso, desde la más absoluta humildad, quiero compartir contigo y con cualquier persona que me esté escuchando, pues mi experiencia, mis vivencias, siempre con el fin de poder inspirar, de poder dar ese rayito de luz a cualquier persona que en este momento, pues a lo mejor esté perdida en su vida, no sea capaz de salir de la situación en la que esté y puede claro. inspirarse a través de mi historia. Excelente, me encanta. Me encanta porque tienes esa energía, tienes ese espíritu imparable y de valiente, porque hay que ser valiente realmente para tomar la decisión de ir contra la corriente, de hacer completamente lo opuesto a lo que hace la mayoría de personas, porque la mayoría de personas se siente bien dentro de un entorno que quizás igual sea aceptado, ¿no? Cuando tú Correcto. decides hacer algo contracorriente, pues la mayoría de personas van en contra de ti y eso es muy duro. Hay que tener un espíritu grande, hay que tener mucha personalidad y hay que tener pues ese llamado interno de imparabilidad o no sé, de fuerza interior, como le quieran llamar, y tener muchísima fe en uno Eso mismo, es. no una fe vacía de que, bueno, sucederá en algún No, no, momento no. en la vida, cuando Dios quiera. Entonces, pues, teniendo en cuenta todo eso, me gustaría saber un poco de tu historia y cómo fue ese proceso, ¿no? Porque la mayoría de personas no sabe a qué te dedicas, qué es lo que haces, por qué lo haces. Entonces, que nos cuentes un poquito de tu Muy bien. proceso y un poco de tu historia y tu transformación. También, pues, a mí me gustaría saber más, Eso es. a pesar de que, bueno, te conozco un poquito ya, pero las historias para mí son las que marcan a las personas Correcto. porque tenemos el momento de reflejarnos y eso pues nos mueve. Pues para el que no lo sepa, soy policía nacional de profesión desde los 23 años. Actualmente tengo 37 y llevo combinándolo con el trabajo de escritura, crecimiento personal. Bueno, hace poco, hace cosa de 6 meses, he sacado una trilogía al mercado que aquí la presento, la trilogía Mentalidad Apto, en el que explico, pues eso, cuál es un poco mi historia de superación personal y luego hay todo lo que aprendí en este camino, herramientas metafísicas, también está ligado al mundo de la salud, al mundo del deporte de alto rendimiento, y todo eso que he aprendido, no solo de la parte física, o sea, práctica, sino de estudiar de los mejores mentores, tanto en la salud como ahora mismo en el crecimiento personal, pues lo he podido volcar en esta trilogía.
Mi historia, para que la gente entienda y qué es lo que hago aquí, pues fácil. O sea, tú te planteas que qué problema puede tener una persona que tiene un buen trabajo, que está bien remunerado y qué problemas puede tener esa persona, ¿no? Pues yo lo calificaría, como lo dice el doctor Dispensa, ¿no? Que es el vacío emocional. Yo llego a un punto en mi vida en el que siento ese vacío emocional. Es decir, yo estaba mostrando una cara al exterior, pero internamente yo era otra persona. ¿Qué pasa? Que, como se suele decir, el primer paso para el cambio es la conciencia. Es decir, tú tienes que tomar conciencia de que algo no va bien y una vez ya has llegado a ese punto de reconocimiento, que es muy difícil porque el ego se va a interponer, porque el ego lo que no quiere es perder esa fuerza, perder esa personalidad, porque para él sería estar en la debilidad, y manda todos los mecanismos suficientes, pues evidentemente primero hay que hacer frente de eso. Y una vez que tú ya has aceptado de que tienes un problema, de que no eres feliz, de que hay algo internamente dentro de ti que tienes que mejorar, ahí ya es cuando empiezas a profundizar y a ver las herramientas. Como te digo, yo tenía Iván, este vacío. disculpa que te interrumpa ahí porque dijiste algo muy interesante. Uno no se da cuenta de que su personalidad lo va a obligar a mantenerse ahí. Entonces uno siente que no, que es la gente que se opone a uno, No, que la gente es mala y uno, la verdad es que no se da cuenta que es eres tú. Es tu el miedo. propio ego que mueve todo eso y uno a veces hace cosas que ni siquiera sabe por qué las está haciendo, ¿no? Eso es. Y Es es tu bien propio, interesante ese punto. Sí, es tu propio miedo. ¿Por qué? Porque si tú expresas la verdad, vas a perder probablemente tu círculo de amistades, vas a perder probablemente tu pareja, entonces tú te resistes a esa falsa comodidad que has creado, prefieres vivir en esa mentira dolorosa a enfrentarte a la verdad que va a ser mayor, Wow. el dolor es mayor. Entonces, ¿cuál era mi caso? ¿Cuál era mi situación en el momento antes de iniciar este cambio? Por aquel entonces, hace ahora casi 3 años, yo tenía pareja, yo estaba con una chica de la cual no estaba enamorado. Llega un día en el que se me cruza otra persona y por vibración conecto con ella, bueno, siento un flechazo y me enamoro. ¿Qué pasa? Que yo en vez de coger y hacer las cosas de acuerdo a los principios, de acuerdo a los valores que, por otra parte, a mí me habían educado siempre en la verdad, en ser franco, etcétera, yo no sé por qué reacciono callándolo. ¿Qué pasa? Que no solo que reacciono callándolo, sino que mantengo la situación durante 2 años y en esos 2 años Oh yo my creo God. una falsa apariencia, una falsa realidad. ¿Para qué? Para yo no perder esa falsa comodidad que yo me había criado, pero por otro lado, yo cuando me despojaba de toda mi realidad, cuando me quedaba en mi interior con mis pensamientos y mis sentimientos, yo era una persona dolida, era una persona que estaba sufriendo, que tenía una depresión camuflada y sobre todo que estaba haciendo daño a otras personas hasta que llega el punto en el que evidentemente eso ya no se puede, no puede soportar ese dolor de reprimir o tratar de suprimir todos esos sentimientos y pensamientos que acaban por otra parte somatizando en dolor. En este caso yo tuve una lesión de rodilla 2 años que fue lo que me hizo dejar el deporte de alto rendimiento y yo no entendía por qué me estaba pasando todo esto hasta que Yo entendí. también. Claro, hasta que entendí que mi verdad o mi cuerpo estaba expresándose a través de ahí. Entonces, yo tomé conciencia cuando fui a un médico a tratar, antes de decir la verdad, a tratar de mejorar mi lesión por retomar mis competiciones y después de hacerme pruebas, resonancias magnéticas, tal, me dice, tú no tienes un problema de rodilla. Y yo me quedé así diciendo, ¿qué dice este hombre? Tú tienes un problema de pensamiento, de mentalidad y de sentimientos. Y ahí fue cuando yo tuve ahí también un choque, empecé a leer crecimiento personal, etcétera, y ahí fue cuando leí una frase en un libro que realmente, literalmente fue el punto de inflexión en el que yo tomé valentía y dije, ahora es el momento de, pase lo que pase, salir de esta comodidad y bueno, si es una situación que he creado yo, pues tengo que salir yo de ella. Esta frase fue, conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Pues ahí no tuve más remedio que decir la verdad, decir lo que había pasado y evidentemente pues mi vida se cayó al suelo totalmente. Pues imagínate, toda esa falsa apariencia que yo había creado, que por otra parte estaba llena de ira, de rabia, de miedo, de mentira, o sea, todo ese vacío que a mí me mantenía sin fuerzas con esa lesión, todo eso digamos que queda liberado y a pesar del dolor que yo estaba sufriendo todo en ese momento, o sea, es como si una gran cantidad de energía se quedara en forma liberada y yo ahí es cuando Así. puedo reconectarla y utilizarla a mi favor
para, como se Así suele es. decir, poco a poco, como el ave fénix, resurgir de mis cenizas. Después empezar a practicar técnicas como el perdón, como la gratitud, como, o sea, técnicas de sanación emocional para seguir expulsando toda esa basura que yo había acumulado durante esos 2 años. Evidentemente, cuando tú dices la verdad, cuando tú te expresas tal y como eres, tu círculo inevitablemente se cae, tu círculo tiene que cambiar. Entonces ese fue uno de los grandes pasos que yo empecé a experimentar. Como dice Conforme la, vamos avanzando y me meto ya en como el dicen crecimiento, los chicos que están ahí, bueno, Luzmila, saludo, que dice que decidiste decir la verdad, más nada. Y la verdad nos libera. Y correcto. no fue un doctor, Karina, es una frase bíblica. Sí, pero fue una frase bíblica, pero quien me dijo lo de que yo tenía un problema emocional fue un doctor, fue un traumatólogo que estaba, digamos, estaba muy avanzado ya en técnicas emocionales, en técnicas Metafísica. holísticas, etcétera, y a mí me Ah, dio, ok. digamos, esa visión diferente. Es decir, cuando él a mí me dijo, no, no, Iván, tú no tienes un problema muscular o tendinoso o musculoesquelético, tú tienes un problema emocional y por eso está saliendo por ahí. Fíjate, casualmente, Erika, que después de haber probado tratamientos de última generación médicos, de plasma rico en plaquetas, de factores de crecimiento, o sea, que todo era para acelerar la recuperación de la lesión, todo fue en vano. Sin embargo, cuando yo fui capaz de expresar mi verdad y liberar todo ese dolor, en un mes automáticamente mi lesión había desaparecido. O sea, fíjate cómo esa liberación a mí me produce, digamos, esa liberación energética y poco a poco mi cuerpo sanó solo. Es decir, sin medicamentos, sin pastillas, sin más tratamientos, solo reconectando con mi interior, recuperando la verdad y cambiando los pensamientos y sentimientos negativos por unos empoderados, por uno de la verdad y, como decía, la verdad nos hace libres. A raíz de ahí, lo que te digo, pues seguí leyendo, seguí, pues eso, me empezó a encantar este mundo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo todo lo que leía lo iba aplicando en mí, iba experimentando un cambio, aunque los cambios llegaban despacio, pero yo notaba que iba mejorando, iba escalando, hasta que decidió ir a un evento, al mismo evento de transformación personal, y ahí con mucho miedo, pero con muchas ganas y mucha fe, dije, bueno, este es el salto definitivo que yo tengo que dar para seguir catapultado hacia el éxito, pero no solo hacia el éxito exterior, sino hacia el éxito interior, hacia la verdad, hacia lo que somos, hacia la cancelación de esos sistemas de creencias que nos han impuesto la sociedad, nuestro círculo desde que somos pequeños, y a entender cuál es nuestra verdad, que es que somos seres ilimitados con un gran potencial que se nos ha sido negado y ocultado durante mucho tiempo. Entonces, durante este programa de transformación, pues evidentemente, como son totalmente unas creencias distintas a las que maneja el subconsciente colectivo, es decir, a la gran mayoría de personas, ¿qué pasa? Que choca. Y cuando tú chocas contra el sistema de creencias mayoritario, tienes una violenta oposición por parte de todo tu entorno. Es decir, compañeros de trabajo, círculo de amistades, etcétera. Gracias a Dios, porque esto suele pasar también con las familias, pero yo gracias a Dios sí que tuve la gran suerte de que mi familia, sobre todo los más allegados, mis dos hermanas, pues a nivel espiritual estaban ya, mi hermana mayor, por ejemplo, estaba más avanzada que yo. Entonces, para mí fue una herramienta de apoyo brutal para todos esos momentos en los que tú tienes esa dicotomía de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, en los que en el cambio de conciencia tú estás dudando porque la mente y el ego, como digo, siempre tratan de detenerte y volverte a lo conocido porque tienen miedo a lo desconocido, a perder esa identidad. Mi hermana en Claro. esos momentos de bloqueo, pues tuve su apoyo porque imagínate que no es que tú solo estés luchando contra el entorno, es que estás luchando contra ti mismo. Es una lucha que es difícil, por eso la gran mayoría de personas fracasa porque no tiene fe, no tiene paciencia y no tiene perseverancia. Se piensan que con saber la teoría y en 2 días de aplicación tú vas a dar un cambio. En mi caso, por ejemplo, que yo llevaba con estas creencias, pues ahora mismo tengo 37 años. Pues imagínate todo el tiempo que llevo pensando, sintiendo y actuando de la misma forma. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que tú, aunque sepas la verdad, el cambio no es fácil. El camino es un camino complicado en el que vas a tener resistencias y en el que tienes que seguir escalando y evolucionando, no para enfrentarte a ellas, sino para fluir con ellas, para fluir con el entorno y, digamos, cabalgar con ellas para poder saltar e ir evolucionando, como digo, en las escalas de la conciencia. Pero es lo que te digo, ¿Cuánto tuve una tiempo puede violenta durar oposición. eso? Claro, tuve una violenta posición porque yo tenía que soportar comentarios en mi trabajo como Iván se ha metido en una secta, le están engañando, le están sacando el dinero. ¿Por qué? Porque era una persona que venía
del deporte de alto rendimiento, como te he dicho, tenía una gran cantidad de masa muscular y de buenas a primeras en el proceso de 6 meses pierdo más de 30 kilos. Es Wow. decir, claro, yo tengo que aislarme de todo mi entorno al máximo porque, como se suele decir, este camino, el camino del guerrero empieza por la soledad, porque si no te aíslas es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, el subconsciente colectivo, va a tratar de volver a traerte hacia la masa, hacia el pensamiento generalizado. Entonces, ese proceso de aislamiento, hasta que entiendes que la soledad es tu compañera de viaje y no es tu enemiga, pues es duro de aceptar todas esas cosas. Y como te decía, pues es difícil encajar ciertas críticas como, pues, este tío ha perdido la cabeza, o está en una secta, o me da lástima, o etcétera. Hasta que tú, poco a poco, y con tu cambio, si apuestas por la fe, si apuestas por la, fe, por la perseverancia, si apuestas por esa visión mayor que Dios te dio, o la energía del universo a largo plazo, y te mantienes ahí, pase lo que pase, poco a poco, las personas que antes no creían en ti, es como que indirectamente ya te van aceptando, van viendo tus resultados, porque estamos en un mundo, en una sociedad en el que estamos enseñados a ver para creer. Es decir, tú tienes que estar demostrando continuamente pues que esto que estás haciendo funciona, etcétera, porque la gente no tiene fe. Entonces, Exactamente. ¿cuál es el camino? El camino no es el enfrentamiento, el camino es, te voy a demostrar que esto funciona. No solo por mis éxitos exteriores, sino por mis éxitos interiores, sino por el nivel de conciencia que yo poco a poco voy tomando, por la capacidad que puedo tener de ayudar a ciertas personas cuando antes no era capaz ni de ayudarme a mí mismo porque no tenía energía, y sobre todo que si tú aplicas esto y te mantienes con estas, como digo, con estas enseñanzas, tú lo puedes conseguir igual. Entonces, retomando el principio, claro que tuve una violenta oposición. No es fácil los cambios, no es fácil aceptar que las personas te hayan conocido durante toda la vida y de buenas a primeras tú les muestres otra cara, pero que en realidad esa es tu verdadera cara. O sea, Claro. en verdad esa es tu fuerza, esa es tu energía. Y cuando te quitas la careta es cuando sale todo tu fuerza, tu ser, y es cuando ahí realmente las personas te empiezan a escuchar. Las personas empiezan a ver que la verdad está llena de energía y que Que no con es esa un verdad juego, puedes que no es ayudar a otras que fue que personas. amaneciste, no sé, amaneciste con el pie izquierdo y decidiste pues que ibas a hablar la verdad y que ibas a hablar acerca de un cambio interno, sino que realmente es verdad. Yo A estaba mí cansado de casualmente sufrir. también me pasó lo mismo Ujú. en ese aspecto, en ese cambio. Sí que como que siempre tenía alguito de eso, pero me sentí muy identificada con lo que dices con respecto a la gente, ¿no? Cómo sientes esa energía, esa oposición que la gente como que te rechaza, como que rechaza tu Correcto. verdad. Y no sé si a ti te pasó, pero por lo menos en mi caso, cuando empecé a sentir esa energía opuesta del campo, pues Te aíslas. energético, yo, no sé, como que me dio más fuerza. Dije, ¿sabes qué? Ujú. Tanto tiempo ocultando lo que soy, pues ahora tengo más fuerza de Eso es. ir hacia adelante. Porque pasas, eso tiene una explicación en los niveles de conciencia. Porque tú cuando estás en un estado apático o depresivo no tienes fuerza ni siquiera para moverte. Sin embargo, cuando utilizas ese dolor pasas a una emoción superior que es como la de la ira, y la ira aprovechas ese orgullo a tu favor y es como dices, ahora os vais a enterar, es una forma de una leve venganza, ¿no? Ahora os vais a enterar de que sí que puedo hacerlo y de que lo voy a hacer y de que os lo voy a mostrar. Entonces, en esa subida, en esa escala de la conciencia, esa emoción superior, aunque la ira no es positiva, porque la ira trae odio, trae celos, trae guerras, trae Claro, venganza, trae resentimiento, en un primer momento, si tú la utilizas a tu favor, puede ser el puente o como digo yo, el punto clave. catalizador que va a acelerar esa reacción de ese estado apático en el que no puedes ni pedir ayuda siquiera a decir, ahora lo voy a hacer. Y utilizas, como digo, ese apalancamiento o ese anclaje emocional para salir adelante. Y a raíz de ahí ya es cuestión de seguir la evolución. ¿Y qué le puedes decir tú a la gente que permanece en silencio? Porque cuando uno permanece en silencio, Es que duro. uno está silencioso hasta con uno mismo, porque llegas a tu casa, te acuestas y no te haces ninguna pregunta, pero algo internamente te hace sentir mal. De hecho, empiezas a decir cosas como que no sé qué me pasa, no sé qué tengo, me siento como cansado, me siento ¿Sabes? como decaído, no sé qué me pasa. Te lo dices
pero lo ignoras. Porque cuando uno está en ese momento en su vida, que obviamente uno va a vivir siempre sus procesos, pero en el inicio uno obvia esa voz, uno como que la deja silenciada. Y para mí la gente que permanece en silencio, porque obviamente estuve ahí, yo sé que tanto tú y como yo no hacemos esto porque queremos decir, ay, qué grandes que Despertar. somos, miren, somos los más liberadores, No, no. no, que va. O sea, estuvimos ahí, vivimos la experiencia y vamos a vivir muchísimas más, Claro, obviamente, pero cuando estamos ahí en silencios y no decimos nada, nos falta valentía, nos eso es. falta tener ese suficiente valor como para decir, ¿sabes qué? Yo soy esta persona, hice todo esto mal, lo voy a arreglar. Que Pero, tú le puedes ¿sabes? decir a la gente que está ahí en silencio, que no se atreve a alzar su voz a cualquier situación, no solamente a lo que es la transformación, sino a cualquier situación en su vida, porque hay mucha gente que puede ser que esté oprimida Eso es. Mira, en la vida. todo radica, Erika, del apego. El apego es la mayor causa de sufrimiento del ser humano. ¿Qué pasa? Nos apegamos a una relación, a una persona, por el hecho de saber que si digo la verdad, todo mi exterior va a cambiar. Me apego a un trabajo en el que no soy feliz, pero bueno, sigo con esta comodidad y me apego a una situación, a una situación. Entonces, ese apego nos está generando una resistencia, nos está generando imposibilitarnos a ese cambio. Entonces, tú ahí tienes que ser totalmente sincero que en el fondo, si te paras 10 minutos, si cuando te despojas de todo, si cierras los ojos y te escuchas, el problema es que no paramos ni 10 minutos a escucharnos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a no pensar. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a funcionar en modo Así. automático, en modo programación, y a que vayamos, pues ahora tengo que llevar al cole a los niños, ahora tengo mi trabajo, tengo que atender un montón de correos, tengo que conectar con un montón de gente, tengo que. Pero realmente no nos han enseñado a entrar esos 10 minutos, a parar, a desprogramarnos y a entrar dentro a ver qué pasa. Si tú eres capaz de parar esos 10 minutos todos los días, tú vas a saber la verdad y la vas a escuchar. El Sí. corazón, la corazonada, te está diciendo la verdad. ¿El problema cuál es? Que tú no la quieres escuchar. Pero todos, o sea, a nivel energético, a Tu nivel psíquico, intuición. estamos, claro, estamos conectados. Y tú esa intuición te lo está diciendo. Pero ¿qué pasa? Que una vez más, los mecanismos de la mente interfieren para decirte, no tienes razón, estás loco, eso no puede ser. Y no es así, estamos todos interconectados a nivel psíquico. Cada vez conforme tú vas profundizando más en las escalas de la conciencia, no hace falta de que yo te diga lo que estoy pensando, porque tú casi ya me estás sintiendo el pensamiento o el sentimiento. Y esto es Total. brutal. Claro, esto es brutal cuando las personas logran conectar ahí. Pero en niveles más bajos, si tú escuchas esa corazonada, te va a decir la verdad. El problema, como he dicho, ¿cuál es? El apego. Que tú no estás dispuesto a que tu pasado, a que tu vida, como la conoces, muera. ¿Por qué? Porque es doloroso. Es más doloroso enfrentarme al miedo que enfrentarme a esa situación que estoy teniendo, que bueno, es dolorosa, pero la puedo tolerar. Es decir, tú tienes esa tolerancia a ese dolor ya y prefieres vivir, aunque sepas que estás engañado, a descubrir la verdad. Porque, como digo, tienes miedo, tienes apego a toda tu vida. Por Aunque eso, sea más doloroso. para el cambio, tu pasado tiene que morir. Ojo, esto no implica con que tú te lleves mal con las personas para nada, pero todas tus formas de actuaciones, todos tus hábitos que venías haciendo hasta ahora, tienen que cambiar radicalmente. Tú no puedes ser una persona totalmente distinta con la misma forma de pensar, de sentir y de actuar del pasado. ¿Cómo vas a obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo que en el pasado? Inevitablemente te va a seguir pasando lo mismo una y otra vez. La vida te va a ir poniendo situaciones semejantes con personas distintas para que tú realmente seas valiente y empieces a cambiar. Las personas te están haciendo de espejo. ¿De espejo de qué? De lo que tú tienes que cambiar. O sea, por lo tanto, no es esa persona que es mala o no es esa situación que es mala o no es... No, eres tú quien tiene que cambiar, no el entorno no. Realmente nos centramos, Exactamente. como decía León Tolstoy, todo el mundo quiere cambiar, o sea, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y todo pasa por ese cambio radical, que no es fácil, pero que si tienes fe y eres valiente,
O sea, es hiper reconfortante. Te vas a dar cuenta en ese punto de que todas las recompensas, el glamour que te ofrece el exterior no te sirven para tu felicidad, porque tu felicidad va a venir del propósito, de ayudar a otras personas. De ahí va a venir tu nivel de energía que tanto estás buscando en sitios y no sabes dónde encontrarlo. Y todo eso viene del propósito. Esa paz mental, esa tranquilidad, sale de ahí, emana de ahí. Por lo tanto, cuando tú logras conectar, en este caso como nosotros, con este propósito, no centras tu mente en ese deseo de que quiero conseguir esto, de que quiero... No, es decir, Claro, eso, ojo, eso no quiere decir que tú no luches o tú no trabajes por conseguir cosas. No, lo que pasa es que no se califica como una lucha. Es decir, las cosas aparecen en el momento que tienen que aparecer sin resistencia alguna. Cuando el universo empieza a dar las vueltas, tú haces tu parte aquí en el ahora, sin vivir ni en el exactamente. pasado ni en el futuro, sino con todas las herramientas que yo tengo en el momento presente, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a hacerlo con una disposición de amor, de colaboración y cooperación, de ayudar al prójimo, en el que evidentemente yo esté dentro de la ecuación, pero la emoción subyacente es que yo quiero ayudar al mundo con mi granito de arena, y los éxitos te vienen sin apenas resistencia. Ahí es cuando tienen las oportunidades. Por contra, Totalmente. el deseo, la necesidad, quiero conseguir esto, ¿eso qué pasa? Que nos establece una distancia psíquica entre nosotros y entre nuestro futuro éxito, ¿no? Esa distancia está llena de sufrimiento, de un esfuerzo continuo, y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo eres capaz de aguantar ese sufrimiento? Es cuestión de tiempo de que caigas. Y aunque a veces lo puedas conseguir, ¿cuál es el coste emocional que vas a pagar por el camino? De no disfrute, de vivir el momento, de etcétera. Luego, si podemos conseguir las cosas de la misma forma, pero con un camino de la no resistencia o la entrega, aceptando lo que es, aceptando que cada cosa tiene su tiempo, su periodo de gestación y sobre todo siendo feliz con lo que tenemos en el aquí y en el ahora, lo conseguimos igual, pero sin esa sensación de sufrimiento. Y eso es Sí, como, porque se vive de la necesidad. La mayoría de claro, personas vivimos desde una necesidad. ¿Qué pasa? Que estamos enviando un mensaje incorrecto. Y yo lo digo porque a mí me pasaba. y a Enviamos mí el sí, mensaje de que necesito, eso es. tengo que hacerlo, no de estoy haciéndolo con tanto disfrute. O sea, esto no lo digo para que lo tomen textualmente. Lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando. El resultado final, sí lo deseo, pero deseo vivir el proceso. Yo quería recuperar cuando no estaba en mi máxima energía, la energía que yo tenía cuando era niña, esa energía de vivir las cosas, de descubrirlas, de vivir la aventura. A mí me encantaban las aventuras. Vamos a ir a hacer esto y en el proceso vamos a ir a una montaña. O sea, yo soy amante de la naturaleza y a mí me Qué guay. encanta la aventura. A mí me encanta el proceso de subir una montaña. Qué espectacular llegar a al final de la montaña, pero más espectacular es vivir el camino, porque, wow, en el camino me estoy cansando, me estoy agotando, pero todos estamos como que vamos, sí, lo estamos haciendo y te consigues cosas, te consigues piedras, te consigues árboles, te consigues animales, te cansas, tienes sed, y eso es lo que te construye como ser humano, te construye como persona. Si llegas de una vez a la montaña desde un helicóptero, no se siente igual, No, porque no, no vas a transformarte. te pierdes el camino, que es lo importante. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Exactamente. depositas tantas expectativas en el futuro, en ese éxito, cuando llega te sientes defraudado. Porque no va a cumplir nunca tus expectativas. Le Nunca. Ni un pedimos. cochazo, ni una casa, nada. Es decir, las expectativas como digo, hay que renunciar a ellas. Sí, trabajar, pero como digo, disfrutar de ese camino, de qué voy aprendiendo, de cómo voy evolucionando, de cómo estoy mejorando mi forma de pensar, de sentir, de actuar. ¿Cuáles son las cosas de las que voy disfrutando por el ¿Cómo me camino? siento? O sea, ¿cómo me Claro, siento? esa gestión de esas emociones, ¿no? Entonces, como digo, es súper importante. Y eso es lo que te digo. O sea, no quiere decir que no queramos conseguir cosas, pero incluso, como tú lo has dicho, el deseo implica la carencia. Cuando yo deseo algo es porque no lo tengo. Por lo tanto, ese deseo también me genera sufrimiento. Por lo tanto, si yo pongo una perspectiva en que para conseguir eso, yo ya soy esa persona del futuro y empiezo a pensar y a sentir como lo haría esa persona, como digo, haciendo todo lo que tengo con todas las herramientas en el momento presente, a mí eso me produce una liberación. Y sobre todo, es lo que te digo, entender que nosotros no podemos controlar el destino. Y cuanto más nos Y eso nos encecillamos, agota cuanto más mucho. es peor.
Es decir, Eso nos vamos a agota mucho. dejar que pasen las cosas en su momento debido. Las cosas van a pasar no cuando queramos y no por mucho empeño que pongamos, no, sino cuando tengan que ser. Mira, a Entonces, mí me confundía mucho el tema de la intuición, porque a veces la gente piensa que desde la mente que tienen ahora ya van a ser unos videntes. A mí me falta mucho, yo lo reconozco, pues pero claro, puedo decir que hay cosas que parece que fuera una vidente porque, como dijiste hace rato, las sí, puedo sí, oler, las puedo sentir a nivel energético. sí, Y no es que las sepa claramente, sino que es la voz de mi alma que me guía claro, y me dice, Erika, tienes que actuar así. Y es mi intuición, pero eso es. esa intuición te puede llevar a veces a cosas que tú no quieres. Entonces, ¿qué dice Claro. uno? Por eso te digo que a mí Pero me no confundía quieres, mucho. ojo, pero tienes que ver quién no quiere, tu mente o tu ser. Exactamente. Por Esa es eso la clave. yo me confundía ahí porque yo decía, pero si yo no quería esto, si yo pensé que mi voz me estaba diciendo que fuera ese lugar, pero ahora no era ese lugar. Entonces, claro, empieza porque uno quiere controlar, ¿sabes? El control, Eso con lo es. que dijiste hace rato, uno quiere el control porque Hay que soltarlo el sistema te programa con el para tratar control. de... Correcto. Exactamente. Y a mí me Y si confundía no lo mucho eso. controlas, eres un frustrado, te sientes Y mal. sobre todo desde la mente que lo estás haciendo, desde la mente que tenía Erika hace 3 años, que también fue mi Eso es. proceso más fuerte. Bueno, vengo viviendo un proceso desde que nací, pero mi proceso más fuerte fue hace 3 años, que fue los golpes más fuertes bueno, dice uno que los golpes, fue el proceso que me tocó vivir más fuerte. Estas cosas a veces que uno Gracias a arrastra, esos imagínate. golpes, gracias, Los totalmente agradecido a golpes, esos golpes. imagínate, esta palabra no creo que sea bien dicha, pero bueno, estoy en mi proceso. Eso es. Entonces, uno dice, bueno, los golpes, pero fíjate, la mentalidad que yo tenía hace 3 años, desde esa mente, mi intuición tenía que estar adaptada desde esa mente. Yo no podía tener una intuición como la que tengo ahora, más entrenada. Entonces, eso es lo que a uno a veces lo confunde, porque uno dice, bueno, estoy empezando en este proceso, a ver, porque si mi intuición me dijo esto, fracasé, pero es que ese fracaso quizás igual te convenía. Ese fracaso te evitó otro fracaso mayor. Sí, bueno, te enseñó, que es lo mejor. No te enseñó. Yo, mira, Erika, si me dejas que te cuente una anécdota, por eso de escuchar la Adelante, cuéntame. intuición. Yo recuerdo que cuando estaba inmerso en el proceso de oposición policial, ¿no? Pues tuve muchas desgracias. Y una de ellas, no la más fuerte, sino la anterior, es que, bueno, pues cuando yo me pegué mucho tiempo trabajando, estudiando sin salir, pues eso, enfocar mi objetivo como estoy ahora, rechazando relaciones sociales, en fin, todo, hasta que lo conseguí, ¿no? Y una vez ya, antes de incorporarme al periodo de formación ya dentro de la academia de policía, pues como todo el mundo, yo merecía mi celebración con mis amigos y fíjate qué casualidad, no, qué causalidad que yo en la celebración, después de estar un año y medio sin salir a la calle, me clavo un cristal. Con toda la mala suerte o la buena suerte de que me cosen con el cristal dentro, en fin. Y justo, esto fue hace 15 días antes, y justo el fin de semana de antes me tienen que operar de urgencia para sacarme el cristal, porque tenía un cristal de 3 centímetros dentro del pie, que bueno, los médicos no sabían ni cómo se había metido eso ahí dentro. Oh Total, my God. yo llego a la academia, estaba 48 horas recién operado y conforme llego allí, el primer día de presentación, un lunes por la mañana, el tutor se entrevista conmigo y me dice, bueno, Iván, que sepas que como ha venido en estas circunstancias y aún no ha empezado el curso, tienes oportunidad de pedir un aplazamiento y volver dentro de 6 meses. En ese momento es como si se hubiera paralizado mi mundo, como si se hubiera paralizado todo el tiempo y el corazón empezó a bombearme con una fuerza sobrehumana a decirme, tú te quedas aquí, tú te quedas aquí. Y la contestación mía fue, porque el profesor se llamaba Victoriano, Victoriano, si yo estoy aquí, es porque tengo que estar aquí. Y me dijo, lo vas a pasar mal porque es una extensión muy grande, tú vas a muletas y la recuperación van a ser 4 o 5 meses, porque a mí, derivado de la profundidad del cristal, me dejaron la herida semiabierta y tenían que curarla cada 48 horas. Es decir, muy doloroso, ¿no? Oh Pero my el God. problema no era la cura del momento, el gran dolor era el desplazamiento por toda esa gran extensión en el que tenía que bajar a clase, subir arriba, bajar a comer, subir arriba y, en fin, estar todo el día haciendo viajes a la pata coja. O sea, para mí eso fue una prueba de fuego, porque lo pasé súper mal, sufrí, pero ¿yo qué hice? Hice caso a mi intuición. Lo cómodo que hubiera sido
Bueno, me voy a mi casa, estoy 6 meses de vacaciones, me recupero ahí con mi familia y a los 6 meses vuelvo. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo me llego a volver a mi casa? Me había saltado la resistencia, me hubiera saltado, como digo, el aprendizaje, la enseñanza, que a mí lo que hizo fue hacerme más fuerte y capacitarme para lo que tristemente vendría después. Que si ¿Y me das cómo espacio veías te el lo dolor cuento también. desde ese punto tan doloroso? Porque cuando uno está ahí adentro, no sé si te pasa a ti, que es como cuando, no sé si tú has o te gustan los parques de diversiones. A mí me gustan, Sí, sí, sí. sinceramente, y me gusta la montaña rusa. Tengo más miedo Sí. cuando me voy a montar, más terror, cuando me estoy lanzando, siento como eso rico La- de la adrenalina, ¿sabes? esa Entonces, liberación de no sé si, adrenalina, claro. si te pasaba igual el dolor de vivir el dolor o el dolor o el miedo de vivir el dolor. No sé si me expliqué bien. Sí, yo lo que pasa es que realmente no tenía miedo. Es decir, estaba superando, pues trabajando contra esas limitaciones, pero lo importante, lo que a mí me mantenía a pie, era mi sueño. Era el sueño de esa visión de estar ahí con mis compañeros cumpliendo lo que probablemente si hubiera tomado otra decisión hubiera postergado, no sé qué hubiera pasado. Entonces a mí tener ese sueño me hacía superar pues todas esas limitaciones del momento, pero yo para nada en ese momento, en otras circunstancias sí, pero en ese momento no tuve miedo. Tenía pues eso, mucho cansancio, mucho agotamiento, mucho sufrimiento físico y mental, porque la recuperación fue muy lenta, pero es lo que te digo, el sueño llenaba mi alma de emoción y eso es lo que me hacía cabalgar hacia adelante. Entonces, es siempre lo que le digo a la gente, ponte un objetivo, algo que realmente, no lo que te diga la sociedad que tienes que hacer o lo que esté bien visto, sino lo que tú a nivel interno sientas que quieres hacer. ¿Por qué? Porque no te vas a cansar cuando vengan las dificultades. Si tú haces algo que amas y te enamoras del proceso, aunque venga una dificultad, tú enseguida vas a buscar el mecanismo para solucionarla, para trascenderla y entender que es un aprendizaje más que tú tienes que escalar para evolucionar. Si tú estás haciendo algo por contra que no te gusta, vas a abandonar. Entonces, como yo tenía esa ilusión tremenda de estar con mis compañeros, de sentirme ya, pues que era policía, después de haber luchado, pues con tantos exámenes, con tanto nerviosismo, con tanto trabajo, pues era lo que me hacía salir adelante, ¿no? Mira, Entonces, hay algo que de ti me llama mucho la atención, porque aunque mi hermano también fue policía, pero claro, no en Europa, sino en Venezuela, es otra cosa completamente diferente, mm, completamente. Él sufrió mucho cuando sí, fue es policía complicado. porque él era el policía bueno. Y tú en un país como Venezuela no puedes ser un policía bueno. Y bueno, él vivió un proceso muy fuerte y Claro. terminó fuera de la policía. Una persona así como tú, que sea un mentor, que haya escrito libros, crecimiento personal, o sea, eso no pasaba por mi cabeza. Entonces, ¿cómo es ser un policía Es que bueno? O no, sea, ¿cómo eres tú si consigues un delincuente? ¿Qué le dices? Cuéntame. yo te voy a decir una cosa, Eso a no es un mí me proceso ocasiona fácil, mucha ¿no? Porque es lo intriga. que te digo, el ego, estate ahí. A ver, ¿me oyes? Que se va la imagen un poco. Si yo te estoy viendo a ti borroso, pero te escucho perfecto. Vale, pues el tema es que el ego muchas veces se interpone también, ¿no? Y es Claro. difícil bajar a ese nivel de conciencia y entender que el malo, aunque sea malo, también tiene sus sentimientos, también tiene sus pensamientos y está actuando en base a lo que él conoce en ese momento y él, bajo su nivel de creencia, cree que lo está haciendo bien. Entonces, ¿cuál es mi posición ahora? Mi posición ahora de poli bueno, a pesar de que a veces, pues también soy persona pues a veces me saco de mis casillas, Claro. ¿no? Pero la gran mayoría de las veces trato de intentar establecer una posición de que la persona gane y yo gano. Es decir, yo aplico mi trabajo, aplico la ley, pero si le doy a esa persona ese espacio para que pueda pensar o para que pueda reflexionar lo que yo trato de transmitirle en ese momento, que ha hecho mal, que tiene que, por ejemplo, a lo mejor acompañarme, de que, en fin, si tú le entras a la persona desde este lado, es decir, más cómodo, sin esa posición a lo mejor tan agresiva de autoridad, digamos que experimentas una reacción en el contrario que es sorprendente, porque las personas normalmente no te ponen resistencia, lo entienden
y al final entienden pues la humanidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Pues si tú le haces ¿Cómo sientes entender tú que se ha que le equivocado llega tu y que energía a bueno, que la ellos mejor opción es... Yo creo que sí que les llega, cuando, porque yo cuando trato, es conectas lo que pues con trato. una persona así? Sí, yo creo que sí que les llega la energía, ¿no? Porque automáticamente, desde esa posición de defensa inicial, es como que la persona yo noto que se relaja y cuando se relaja puedo profundizar más en su interior y aplicar más técnicas de la conciencia para que la persona atienda razones y no genere un problema mayor del que ha causado. Entonces, para Ok. mí descubrir estas técnicas es brutal porque en un montón de intervenciones me ayuda o me hace, digamos, saldarme, por llamarlo de una manera, con mi propósito sin llegar a complicar más la intervención de lo necesario, ¿no? Entonces, para mí es un descubrimiento brutal en el que, bueno, yo le hago entender a la En esa persona lo que ha posición. hecho, le hago entender cuál es mi trabajo, cuál es mi posición y desde el más absoluto respeto, sin intentar dañar la moralidad de esa persona, pero tengo que cumplir con mi trabajo. Sí, Ana dice que ese sería como que la mejor posición para mí debería ser ese tipo de personas como tú actúas. Porque imagínate lo que tú eres una persona que está desviada, ¿no? Digamos, porque yo entiendo que una persona llega a esos límites porque realmente ha tenido muchísimos problemas y quizás igual nadie le ha dado como que esa oportunidad o nadie le ha Eso es. esa persona necesita. Quizás igual para mí siento que eres como esa persona para poder hacer que muchas personas creen una conciencia diferente. Yo te veo como en Eso una es. misión. Pues eso es lo que trato de hacer, Erika. Pero ojo, a veces no es fácil porque la otra persona se niega rotundamente, la otra persona puede ser que esté pasando una crisis de ansiedad o ciertos problemas y se niega directamente a conversar contigo. Yo lo entiendo, lo intento varias veces, Claro. intento atacarle por varios puntos, pero evidentemente, pues hay veces que no se puede y en esos ciertos momentos, pues tienes que actuar de forma contundente siempre y cuando, pues mira, es mi trabajo y lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tú no me has dado otra opción a hacerlo de otra forma. Siempre trato en un primer momento de llegar a ese entendimiento con la persona, pues para precisamente hacerle que piense que es un camino equivocado, que no le va a llevar a ningún fin, aunque en el momento le esté dando ciertas satisfacciones, como digo, que vienen de la mente, dinero fácil o otras cosas, ¿no? Y que eso tiene un final, y ese final está más pronto que tarde. Entonces, si yo soy capaz de hacerle a esa persona que recapacite y reconsidere, aunque solo sea por un espacio corto de tiempo, yo ya me doy por satisfecho, ¿no? Que es para lo que estoy aquí, pues para tratar de dar esa visión diferente, esa visión de la policía, digamos, una policía más integrativa, ¿no? Y es al fin, pues cuál es mi ansia o cuál, no mi ansia, sino el modelo o con lo que yo me siento bien, que es tratar a la persona, al final trata a los demás como te gustaría ser tratado. Yo por el simple hecho de que haya cometido lo que sea, pues voy a intentar, si la persona no me lo pone difícil, evidentemente, de tratarlo como una persona que, bueno, que ha cometido un fallo y yo tengo que cumplir con mi trabajo, pero desde ese respeto, desde esa posición, ganar, ganar, pues intentar solucionar la situación pues, de esa manera, siendo posible pues que esas dos personas, en este caso yo y la otra persona, salgan beneficiados. ¿O me ves bien? ¿O no me escuchas bien? Te veo borrosa, pero sí, a ratos. Es que la conexión de mi casa es que, lo digo De tu siempre, casa vivo en Narnia. Y como vivo en o Narnia, es la mía. aquí llega la cobertura muy mal. Te estoy perdiendo, Erika. Mira, estoy aquí. Vale, ahora sí te oigo. ¿Me oyes? Sí, sí, yo te veo, pero te veo borroso. O sea, yo te escucho, te veo.
pero te veo Vale, borroso. sí, yo igual. Bueno, mira, Sí, pues lo igual que yo. chévere es A que ver ahora. ya, lo chévere es que ya transmitimos como que bastante información. Creo que se va la conexión. No los escucho. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que ya se congela. A ver ahora. Bueno, Mensaje a son las las cosas personas. del directo, pues hay que aceptarlas. Sí, 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 total. Vale, un último mensaje. Pues, pues que al final todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de conseguir cosas grandiosas, pero nos enfocamos siempre en el exterior y nos olvidamos del interior. Cuando todos los maestros, los sabios, los textos sagrados nos han recomendado siempre acudir al interior. Por algo sería, si hubiera sido mal o no hubiera sido recomendable, no lo hubieran recomendado. Por lo tanto, vamos a acudir a ese interior, vamos a empezar a sanar toda la basura que tenemos acumulada, vamos a permitirnos expresar, vamos a ser la verdad y desde esa verdad vamos a recuperar toda esa energía que luego la vamos a poder utilizar para en el exterior, sin tantas resistencias y con mayor facilidad, al final conseguir lo que queramos. Igual que yo pude, siendo una persona que tenía un montón de limitaciones, de que estaba hundido en la más absoluta depresión, y yo lo conseguí, y de hecho me siento ahora mismo con unos niveles energéticos brutales, cualquier persona que me escuche que sea capaz de adherirse a las leyes de la conciencia o leyes universales y empiece a actuar en base a ellas, indudablemente va a tener los resultados excepcionales que tanto está buscando. Pero no están en el exterior, sino en el interior. Y es por ahí por donde hay que empezar. Wow, tremendo mensaje. Muchísimas gracias, Iván. Gracias. Creo que todos se llevaron de verdad que hoy mucha información de valor. Créanme que esto yo lo hago con pasión, al igual que Iván. Pues hace un tiempo decidí dedicarme a transmitir. Tengo que dar. Dar. Que muchísimas gracias a todos. Eso es. La, vi El la vida es internet no dar nos para está recibir. dejando seguir. Exacto. Y bueno, ya pronto volveremos a hacer otro live, Iván, porque me encanta, se pone bueno. La conversación creo que. Claro que sí. Me encanta. Súper agradecido y ya sabéis que para lo que necesitéis, lo digo siempre a las personas. Sí. Chao, chao, hasta Bueno, luego.